Buenas tardes, soy Diana Rodríguez y les doy la bienvenida a este live donde explicaremos quiénes están obligados a reportar información en el Registro Único de Beneficiarios Finales RUB y quiénes no. Para este tema, hoy está con nosotros Adriana del Pilar Solano Cantor, que es la subdirectora de Administración del Registro Único Tributario, y Juan Guillermo Caicedo Useche, que es funcionario de la Dirección de Gestión de Impuestos. Ya un momento, ya entran en pantalla. Sí, ya están entrando. Recuerden que toda la información sobre este tema que vamos a tratar hoy lo encuentran en el micrositio que está en la página web de la DIAN, del RUB. Lo pueden ingresar por el menú principal, impuestos, y ahí entran a RUB donde está la normatividad, todas las ayudas que tenemos para hacer este proceso tan importante y que es fundamental para la entidad. Ya un momento que tenemos un problema técnico, ya están por conectarse. Ya están entrando. Ya. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Juan Guillermo, buenas tardes. Hola Diana y a todos los que nos acompañan en esta tarde de hoy, bienvenidos nuevamente. Hola Juan. Hola Diana y buenas tardes para todas las personas que siguen esta transmisión y que nos verán con posterioridad. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues entremos en materia. Entonces, Adriana, cuéntanos quiénes están obligados a reportar información en el RUB. Bueno, pues partir de comentarles que toda la reglamentación sobre nuestro registro único de beneficiarios está en la resolución 164 y por ende allí encontramos quiénes son los obligados. Están establecidos allí en el artículo 4 y hay unos numerales, 4 en particular, que se los voy a comentar y con algunos ejemplos para que sea algo muy práctico para todos nuestros oyentes, nuestra audiencia. Entonces, el primero corresponde a todas estas sociedades nacionales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12-1 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿qué tenemos como sociedades nacionales? Tanto las sedes efectivas de administración de negocio, es decir, aquellas que, si bien son extranjeras, han optado por establecer su sede de administración aquí en Colombia. Y adicionalmente están allí concebidas las sociedades que en general se constituyen aquí en Colombia o las que en general tienen su domicilio aquí en Colombia. Entonces aquí tenemos todas las sociedades o personas jurídicas que tienen una personería jurídica. Yo resalto mucho esto porque es lo que marca un poquito la diferencia en las diferentes tipologías de organizaciones que tienen entonces personería jurídica, tienen su domicilio acá o están constituidas por normas colombianas o son sede efectiva de administración de negocios. Con unas características, también nos lo dice allí la resolución, que tengan o no ánimo de lucro, con o sin ánimo de lucro, cualquiera. Y también aquellas que estén inscritas en las bolsas de valores, acá en Colombia o en el exterior, cualquiera de ellas. Entonces, aquí podemos ver que bajo esa situación, que tengan personería jurídica, que sean con o sin ánimo de lucro, pues aquí vamos a ver incorporadas a las fundaciones, a las sociedades anónimas, a las sociedades por acciones simplificadas, las limitadas, las copropiedades, las universidades, todo este tipo de organizaciones que tienen una personería jurídica en general. En el caso de aquellas sociedades que están listadas en la bolsa de valores, surge muchas veces la inquietud, no, pero es que ellos tienen unos temas de reserva que no deben identificar a sus beneficiarios, pero resulta que sí, que digamos que si bien tienen unos que acogerse a unos temas de los principios de revelación y demás, sí deben al menos identificar los beneficiarios finales. Ese es el numeral primero que tenemos allí de los obligados, Dianita. Pero como son 4, pues vamos con el segundo. Sí, perfecto. Segundo numeral, los establecimientos permanentes. Y nos vamos a lo que nos dice también el estatuto, por allá en el artículo 20-1 del Estatuto Tributario, de qué es un establecimiento permanente. Entonces, para que también
todos los que nos escuchen, invitarlos a revisar estos artículos. Todo esto también está en nuestro micrositio. Un estatuto, un establecimiento permanente, pues hablamos de aquellas organizaciones extranjeras que vienen a desarrollar totalmente su actividad o parte de ella, parte de su actividad económica, vienen y la desarrollan aquí en Colombia. Entonces, un ejemplo muy claro de estos establecimientos permanentes, ¿cuáles son? Las sucursales de sociedades extranjeras, esas que vienen y montan aquí su sucursal en nuestro país, o que tienen algún medio de explotación de su actividad económica, pozos petroleros, pozos de gas, talleres, fábricas, cualquier tipo de oficina o establecimiento a través del cual la sociedad extranjera viene aquí a Colombia y explota parte de su actividad económica. Claramente, este tipo de sociedades también tiene personería jurídica. Nos vamos ahora al numeral tercer numeral. Entonces, aquí están las estructuras sin personería jurídica. Entonces, ya pasamos dos primeras que eran con personería jurídica. Ahora vamos con las estructuras sin personería jurídica. Y aquí pues simplemente nos vamos a lo que nos define también la resolución 164 en el numeral sexto del artículo primero, donde nos dice qué es una estructura sin personería jurídica, y ahí también como casi con ejemplos muy textuales para no alargarnos tanto, tenemos aquí a los patrimonios autónomos, ojo, que estén constituidos mediante fiducia mercantil, para que también los que están bajo este segmento obligados vayan también identificando si están obligados o no. Aquí también tenemos a los contratos de colaboración empresarial, tenemos algunos fondos colectivos de inversión, algunos fondos privados, fondos de pensiones y cesantías, que son estructuras sin personería jurídica. La definición, numeral sexto, artículo primero de la resolución 164 de 2021. Y el cuarto numeral, entonces el cuarto numeral tuvo una primera definición en la 164, luego fue modificado en la resolución 37 de marzo de este año, y aquí a quienes tenemos, a las sociedades y extranjeras, siempre y cuando el 100%, es decir, el totalidad de la inversión que hayan efectuado aquí en Colombia, no haya sido a través de algunos de los que enumeramos anteriormente, de las sociedades colombianas, de un establecimiento permanente o de una estructura sin personería jurídica. Pero ojo, tiene que haber sido el 100%. Si yo invertí el 99% en estas y un 1% por allá en un vehículo diferente o en un mecanismo diferente de inversión, se sale de la condición y entonces deben presentar o reportarnos sus beneficiarios finales. Muchas gracias, Adriana. Les recordamos que al final de esta presentación vamos a contestar todas las dudas, preguntas, o sea que aprovechen este momento para ir haciendo sus preguntas, que se las vamos pues a contestar. Y como decía Adriana al inicio de su intervención, recuerden que toda esta información que ella les está dando está en el micrositio, está la normatividad, también hay unos documentos más resumidos para que ustedes también puedan ver si se les, para así se les facilite un poco tener esta información. Bueno, Juan Guillermo, cuéntanos, que esto es importante para que les quede claro, ¿quiénes no están obligados a suministrar información en el RUP? Claro que sí, Diana. Como Adriana ya nos ilustró, hay un grupo muy importante de obligados, que es, digamos, está en el grueso de tanto las personas jurídicas y sus asimiladas, como las estructuras sin personería jurídica, que ya Adri algo nos comenta. Igualmente la norma, la resolución 164, en el artículo 5 señaló dos grandes grupos, los cuales no van a estar sometidos al tema de informar a sus beneficiarios finales. El primer grupo, el más grande, son aquellas entidades, establecimientos y organismos públicos de naturaleza obviamente pública, en la cual la participación del Estado, del gobierno, es del 100%. Y aquí hay que hacer una precisión muy importante sobre las entidades descentralizadas. Dentro del grupo de las entidades descentralizadas tenemos a estas sociedades de economía mixta,
¿sí? En las que parte del capital digamos, propiedad del gobierno. Entonces, estas sociedades sí tienen la obligación de realizar el respectivo reporte de sus beneficiarios finales conforme a los criterios para determinar a sus beneficiarios de la parte tanto de participación pública como de la participación privada. Ese es el grupo, digamos, grande de no obligados. Y hay otro grupo que está compuesto por esas embajadas, las misiones diplomáticas, las oficinas consulares, todas estas organizaciones internacionales que, pues, obviamente por sus características no tendrían la obligación de informar a sus beneficiarios y que están debidamente acreditadas por el gobierno nacional. Entonces, fíjate que hay esos dos grandes grupos que taxativamente la norma señaló e indicó que no están obligados a realizar reporte de sus beneficiarios finales. Esos son, digamos, los dos grandes grupos. Bueno, los invitamos a hacer sus preguntas. Yo quisiera preguntarte, Juan Guillermo, tú hablabas de las entidades y establecimientos, organismos públicos. ¿Nos puedes ser un poquito más específico como unos ejemplos de estos? Claro que sí. Entonces, por ejemplo, si soy la gobernación del Tolima, pues por mi naturaleza de organismo público, no tengo esa obligación de presentar la DIAN, sin ir, digamos, más lejos. La DIAN es una unidad administrativa especial que depende del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por su naturaleza y condición pública, no tiene la obligación de reportar a sus beneficiarios finales. Caso contrario, por ejemplo, alguna sociedad del Estado pues, o en la que haya participación, el más famoso, el más conocido de pronto, Ecopetrol, que tiene alguna participación tanto privada como pública. En este caso, sí se encuentra obligado a reportar a sus beneficiarios o algunas empresas que la mayoría de las entidades descentralizadas del país se manejan. Por ejemplo, las que manejan el transporte masivo, Transmilenio, en el caso de Bogotá, que tienen capital mixto, ellos deben reportar a sus beneficiarios finales. Gracias por esos ejemplos. Creo que eso le da un poquito más de claridad a la gente. Ya empezamos a recibir nuestras preguntas. Vamos a empezar a contestarle a la audiencia. Entonces, Julio Barrera nos dice, consorcios y uniones temporales, ¿pueden por favor aclarar quiénes serían los beneficiarios finales? Bueno, Julio, pues bueno, parto de que ya entonces está asimilado que están obligados a reportar sus beneficiarios finales. Entonces, frente a quiénes son beneficiarios, es un poco la temática que desarrollamos en el Facebook Live anterior, que también te invito a consultarlo en nuestro canal de YouTube. En Un Día por Tres también está allí disponible para que lo escuches con tiempo. Pero pues bueno, allí básicamente también deben revisar los tres pasitos que veíamos en aquella ocasión. Entonces, si por titularidad, alguna de los beneficiarios del consorcio, o se puede identificar alguna persona natural que sea beneficiario de ese consorcio, pues entonces ese será el primer paso a seguir, identificar quiénes pueden tener más del 5% de los activos, del beneficio, de la utilidad o del rendimiento, el 5% o más. Si no hay alguien que tenga más del 5% o el 5%, entonces vamos a ir al criterio de control. ¿Quién controla a esos consorcios o a esas uniones temporales? Entonces, ¿quién es el que toma las decisiones relevantes? ¿O quiénes? Porque pueden ser varias personas. Ese es el segundo requisito, que incluso podemos, acuérdense que lo hablamos también, podemos tener beneficiarios tanto por titularidad como por control. Y si ya definitivamente por ninguno de estos dos factores, que es poco probable en este caso de los consorcios y uniones temporales, no encontramos a nadie, pues es cuando bajamos a esa causal residual de identificar al representante legal. Bueno, Andrea Díaz nos dice, ¿las copropiedades deben informar si ellos no tienen utilidades para nadie en específico? Sí, así es, Diana. Las copropiedades, como ya lo mencionaba Adriana, están enmarcadas dentro del grupo número 1 que nos señala el artículo 4, ¿no? Entonces está obligada porque se trata de una entidad sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces veíamos que hay esos dos grandes grupos con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. No hay una excepción para este tipo de organizaciones. Entonces, básicamente, lo que hacemos es, luego de identificar que estamos obligados, empezamos a hacer ese ejercicio de identificación de nuestros beneficiarios finales. ¿Qué va a pasar con las copropiedades? Ahí, digamos, y es
muy buen ejemplo. La mayoría de las copropiedades, todas las copropiedades, manejan el tema de los coeficientes de propiedad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en las agrupaciones grandes es muy probable que los propietarios no lleguen a ese 5%. De pronto, en una copropiedad pequeña, en un edificio de 3, 4 apartamentos, es probable que ese porcentaje supere el 5%, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí tendríamos el primer criterio, porque teníamos, digamos, una titularidad o un beneficio sobre esa copropiedad y estaríamos, digamos, obligados a reportar a esas personas. En el caso de las copropiedades multifamiliares de conjuntos muy grandes en los cuales el cociente no es muy alto, es inferior al 5, pues si no vamos a identificar a ninguna persona natural con este primer numeral, pasamos, como lo explicaba Adriana, al segundo, que es el tema del control. Y si no hay una figura de control directo sobre la persona jurídica, nos vamos al tercero, que sería la figura con mayor autoridad. Esa, digamos, es como la secuencia que deben seguir quienes están obligados a reportar, a identificar a sus beneficiarios finales. Gracias, Juan Guillermo. Jennifer Pineda nos pregunta, buenas tardes, ¿me pueden confirmar si las fundaciones están obligadas? Jennifer, en efecto, conforme con el numeral primero del artículo 4, tenemos que las fundaciones tienen personería jurídica y por ende están obligadas, aunque sean sin ánimo de lucro. Gracias, Adriana. Tatiana Camargo nos dice, buenas tardes, ¿un fondo de empleados de tercer nivel sin actividad financiera debe presentar RUC? Sí, exactamente, Tatiana. La condición es la misma y como lo veíamos, es súper importante que identifiquemos nuestro tipo de organización en el artículo 4. O sea, lo primero y la invitación es para que nos sintemos en el artículo 4 de la resolución 164, en donde vamos a tener ese universo que ya nos contaba Adriana. Entonces se encuentran pues todas las sociedades y entes nacionales con o sin ánimo de lucro. Acá pues es una entidad sin ánimo de lucro y que pues digamos que se enmarcaría dentro de lo que es la obligación de presentar a sus beneficiarios finales, siguiendo, como les veíamos en el ejercicio anterior, la misma secuencia de identificación según los criterios determinados por la norma para poder establecer quiénes son esos beneficiarios finales para el fondo de empleados. Gracias, Juan Guillermo. Aunque esto no está dentro del tema de hoy, Alba Ruth Hernández nos pregunta, ¿qué es un beneficiario final? Bueno, no, es muy importante seguir retomando todas estas definiciones. Entonces, el beneficiario final, pues así como se tiene concebido desde OCDE, desde las recomendaciones Gafi, son todas aquellas personas naturales que están detrás de todas las organizaciones con o sin personería jurídica, ya sea a través de la posesión o titularidad de activos, utilidad o demás, o a través del control de las decisiones que se toman en cada una de estas organizaciones. Ese es el beneficiario. Y aprovechando esta pregunta, les quiero recomendar a los que nos están escuchando, en el micrositio hay un documento en herramientas que se llama glosario, porque sabemos que pues este tema tiene unos términos nuevos que no se han estado manejando y precisamente en ese documento pueden despejar como esa información. Bueno, la siguiente pregunta es de Ángela Beatriz Sánchez, que nos dice, ¿a quién reporta una propiedad horizontal? Bueno, Ángela, pues esto ya lo veíamos hace un momento con el ejemplo anterior. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar los criterios. Empezamos con el primero, que es el del 5% de la utilidad a los beneficios, dependiendo para el caso de las copropiedades de estos coeficientes de propiedad. Y si en el caso del tamaño, de acuerdo al tamaño, no nos da por este criterio, pasamos al segundo. Y residualmente pasaríamos al tema de identificar la persona de mayor rango de autoridad dentro de la organización, ¿no? Pero pues la invitación es nuevamente hacer ese proceso de seguir cada uno de los numerales en orden, ¿no? Primero identificamos si por titularidad o por beneficio, que es, como lo decía Adriana, del 5% o más, que pueda disfrutar de sus beneficios, sería el primer escenario. El segundo, entonces, que se ejerza un control diferente, obviamente, a los de titularidad o beneficio que están incluidos en el numeral 1. Y finalmente, y residual, de manera residual, la persona que ejerce, digamos, el mayor cargo de representación dentro de esa organización. Entonces,
digámoslo así, de esa forma sería el representante legal en el caso de que bien sea por titularidad o beneficio no se identifique o por algún control que se ejerza sobre la copropiedad no se logra identificar el beneficiario final, sería el representante legal quien tendría que reportarse como beneficiario de esa copropiedad. Gracias, Juan Guillermo. Les recordamos que, de todos modos, nuestros agentes están contestando también las preguntas. O sea que, aunque no las digamos aquí en vivo, se les están contestando. Bueno, nos dice Anita Córdoba. Buenas tardes. ¿El que tiene una tienda o vende por revistas o catálogos están obligados? Bueno, Anita, pareciera entonces que cuando decimos el que tiene una tienda, nos referimos como a una persona natural. Entonces, recordemos que los obligados a reportar sus beneficiarios finales son personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica. Ahora bien, puede darse el caso que el que tiene una tienda puede tener constituida una empresa como tal, una SAS, a través de la Cámara de Comercio. En ese orden de ideas, la organización sí debe hacer el reporte de su beneficiario final, indicando, entonces, siguiendo los pasos que ya hemos mencionado, pues si va a encontrar a alguien que tiene más del 5% de los derechos de voto, del beneficio de los activos y demás, o el que tiene el control, o en última instancia el representante legal. Pero entonces, aquí más allá de mirar la actividad como tal, es quién realiza esa actividad, si es una persona jurídica o si es una persona natural, normalita, que simplemente matriculó su establecimiento con una matrícula de establecimiento, sin crear una empresa o una persona jurídica. Perfecto, muy importante ese dato, Adriana, muchas gracias. Bueno, Hernández Gerson David nos pregunta, ¿una cooperativa prestadora de servicios públicos y que la mayoría de sus ingresos es por parte de la alcaldía municipal está obligada? Sí, Gerson, efectivamente, volvemos nuevamente al artículo 4, ¿no? Entonces, una cooperativa seguramente se encuentra dentro de las entidades sin ánimo de lucro, ¿cierto? Que pues su condición de sin ánimo de lucro indica es simplemente un régimen especial en temas de impuesto de renta y otro tipo de obligaciones. Pero en términos de beneficiario final, no hay una exclusión particular para este grupo, independientemente, fíjate, aquí, y muy importante digamos, el plus que le da Gerson a la pregunta es el tema de que la mayoría de los contratos son con recursos públicos. Fíjate que la definición en ninguna parte nos establece esa condición para reportar o no, para terminar dicha obligación. Sencillamente nos dice entidades nacionales con o sin ánimo de lucro, incluso las que cotizan en bolsa, ¿no? Entonces, efectivamente, Gerson, tienen que hacer el reporte de beneficiarios finales siguiendo las condiciones o los numerales establecidos en el artículo 6 de la resolución 164. Muchas gracias, Juan Guillermo. Y vamos a cerrar con esta pregunta que es muy oportuna y nos dice Javier Mora Galindo. Buenas tardes, ¿desde cuándo se empieza a presentar el RUC y cuáles son los plazos? Bueno, mira, qué buena pregunta, porque sé que de pronto algunos han tenido mucho esta inquietud en los últimos días con ocasión de la última resolución, de la resolución 1240. Resulta que la resolución 164 de 2021, que fue la que reglamentó todo el registro único de beneficiarios, entró en vigencia el 15 de enero de este año. Es decir, que desde el 15 de enero hacia acá ya pueden estar presentando o suministrando la información de sus beneficiarios finales. Otro momento clave es hasta cuándo, y es un plazo máximo que lo teníamos hasta 31 de diciembre, pero que lo extendimos ahora hasta el 31 de julio del año 2023. Pero ese es un plazo máximo. No quiere decir que vamos a dejarlo a último momento, no sigamos la cultura por la que hemos sido famosos como colombianos, de dejar todo para última hora, no. Tratemos de preparar nuestra información, entender muy bien esto, por eso nos dimos más el tiempo para capacitarlos, para sensibilizarlos, para que comprendan muy bien esta obligación, preparen la información y hagan su reporte con tiempo. Muchas gracias, Adriana. Precisamente por eso los invitamos tanto a que visiten el
micrositio, porque allá encuentran la información, los formatos, el paso a paso de cómo diligenciar, qué información deben tener lista para reportarla. Y precisamente, pues lo que dice Adriana, estamos en el momento, pueden reportarlo ya, si ustedes quieren, para eso estamos también haciendo estos live, para resolverles las dudas, pero pues se amplió el plazo, lo cual no quiere decir que estemos en el momento perfecto para hacerlo antes de que la fecha límite se acerque. Entonces, muchas gracias por la compañía de hoy, Juan Guillermo, Adriana, un gusto tenerlos. Próximamente, estén pendientes de nuestras redes, tenemos el siguiente live sobre este tema donde vamos a ir resolviendo dudas poco a poco. Gracias, Adriana. Juan Guillermo. Muchas gracias, Diana, a ti, a Adriana y a todas las personas que nos acompañaron. Invitarlos a que sigan estas transmisiones que serán muy didácticas para que tengan súper claro el tema de cómo realizar ese reporte una vez identificada nuestra obligación. Gracias. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Diana, Juan, a todos los que se conectaron el día de hoy. Y los invito, sigan nuestro micrositio, página www.dian.gov.co, impuestos, registro único de beneficiarios, y allí encontrarán mucha información de su interés. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Los invitamos también a mirar los live anteriores que hemos hecho sobre este tema. Está en nuestro canal de YouTube o también lo pueden encontrar en el Facebook de la DIAN. Entonces, los invitamos para nuestra próxima cita sobre el tema. Muchas gracias por acompañarnos.